Bueno, llegamos a esta noche en un tema realmente postergado. Podríamos haberlo votado hace 3 semanas atrás. Lamentablemente nos atrasamos, pero llegamos después de un proceso de discusión y debate muy importante, en donde pasaron por la comisión del Senado los principales juristas y especialistas en derecho penal de la Argentina. Lo explicó muy bien el miembro informante, el senador Guastavino, con una manifestación casi de contundencia impresionante y de coincidencia en términos de lo que venía de la Cámara de Diputados, producto de un hecho realmente muy conmocionante que había ocurrido en la Argentina, donde ese hecho se había desarrollado en el escenario de un convento, de público y notorio, y la Cámara de Diputados decide rápidamente, ante la mera sospecha, cualquier fiscal puede iniciar una acción en un juez civil, desconectado del proceso penal, y iniciar tantas causas de extinción de dominio como resulten necesarias en función de las denuncias. Esto determinaría, por ejemplo, para el presidente, que tiene como 20, 25 denuncias ya, porque en la Argentina todo se judicializa y todo se denuncia. Este es uno de los problemas que la democracia en la Argentina va a tener que resolver. Analizar cuáles son actos de gobierno que implican responsabilidad institucional y se paga con los votos en un proceso electoral, y cuáles son hechos de naturaleza penal que deberán ser revisados por los jueces de la jurisdicción federal, que son los competentes en materia de delitos de la administración pública o delitos como trata de personas, narcotráfico. En la medida que la Argentina no resuelva esto, estamos realmente en problemas. Yo vuelvo a decir que es muy dramático el destino de la Argentina y de los presidentes argentinos. Asumir con el reconocimiento social y terminar procesado, terminar condenado, vituperiado y denigrado. La verdad, lo vemos a lo largo del tiempo y se repite esta historia, se repite. Y hay muchos procesos que configuran poner en debate o en discusión verdaderas acciones que tienen que ver con toma de decisiones de gobierno. Hace poco tiempo renunciaron los 2 funcionarios más importantes del Fondo de Garantía de Seguridad Social del ANSES. Hace muy poco tiempo también el señor administrador del ANSES, el licenciado Basalviazo, fue denunciado penalmente por haber dispuesto una venta de acciones al Grupo Midlim, que eran propiedad del Estado Nacional, y que lógicamente el valor de esas acciones cuando están en manos del Estado tienen una operación de mercado. Cuando a lo mejor un grupo económico consolida la adquisición por decisión del Estado de venderle a ese grupo las acciones, a lo mejor el valor de las acciones se modifica también en el mercado. Aumenta el valor, con lo cual si vendieron a 10 y la acción en la transferencia pasa al sector privado, vale 15 en el mercado, estamos frente a una acción de defraudación del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos 2 señores, antes de ver su vida asignada por el proceso penal, decidieron abandonar la responsabilidad que tenían en el manejo del fondo del ANSES. Renunciaron ambos conjuntamente porque ninguno quería asumir la venta de las acciones del Estado, que parece que va a ser una decisión de naturaleza política que el gobierno va a tomar o estaría tomando en el marco del ajuste, en el marco de las condicionalidades del fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo que quiero decir que esto también determina un proceso de decadencia, donde los que no tengan nada para perder, los que sean realmente aventureros y estén dispuestos a soportarlo todo, son los que van a terminar conduciendo los destinos del país. Parangonándolo me hace acordar un poco a lo que pasa también en el fútbol, donde la decadencia es la muestra más
La mezcla brutal de barra brava, de componentes, digamos, carentes de todo proceso cultural, esa es la conducción. Nada para perder, y el que no tenga nada para perder y sea un verdadero marginal es el que va a estar en la administración pública argentina. Lo que digo es que este sistema tiene una perversidad muy compleja, muy compleja. Dicho esto como introducción al tema, voy a hablar de la extinción de dominio, pero primero quiero explicar, darle alguna didáctica a la sociedad argentina que está debidamente mal informada, con distorsiones informativas que tienen intencionalidad política, con algunos periodistas que, como no saben, informan mal a la gente. ¿Cómo funciona hoy el sistema penal con funcionarios, con empresarios? Se decide el inicio de una causa, porque denuncias hay todos los días. Generalmente a Comodoro Pi ingresan 100, 120 denuncias por día que van a sorteo. Denuncias para todos los colores y para todos los funcionarios, los que se fueron, los que están, los que vienen, los que vendrán. Siempre hay una denuncia en el camino. El juez que toma la causa suele tomar incluso decisiones anticipadas a la indagatoria. Muchas veces hoy los jueces federales embargan los bienes preventivamente antes incluso de la indagatoria y del auto de procesamiento. Y si no hay bienes, inhiben de manera general. Con lo cual, si hay algún bien dando vuelta por ahí, no va a poder ser dispuesto por el imputado. Después lo indagan y después eventualmente lo procesan. Y cuando se desarrolla el proceso de la investigación, incluso antes de la elevación a juicio, en casos muy resonantes, caso Oil, caso del Grupo Indalo, se designan administradores judiciales que tutelan el control de los bienes. Se lo desplaza al imputado de la administración de los bienes. Esto está ocurriendo, Presidenta, está ocurriendo. Lo estamos viendo, no es que se pierden los bienes y no se recuperan. Toda esta leyenda urbana que transita por los canales de la televisión argentina. Hay administradores judiciales designados antes del proceso del juicio oral, Presidenta. Le pongo el caso Indalo, donde hay intervención y hay administrador de los bienes desde el punto de vista de la administración judicial de dichos bienes, que todavía no se los extinguieron a la persona que está detenida también con un auto de prisión preventiva, cuando en realidad debería haber estado en la regla del proceso penal, la libertad en la regla, debería estar esperando, y cuando tenga condena y esa condena se firma, ir preso, si es que tiene condena. Si tiene absolución, va en libertad. Pero mientras tanto el proceso debería estar en libertad. Pero bueno, así funciona hoy el sistema procesal penal en materia federal fundamentalmente, con jueces que tienen una trayectoria importante, que trabajan razonablemente, también aplican administrador judicial, incautan los bienes, los toman, los administran. Bueno, y además el Código Penal, en el artículo 23, tiene al final del proceso la posibilidad del decomiso. Un instrumento que está al alcance cuando se comprueba que esos bienes son consecuencia o materia del delito y que la persona se enriqueció indebidamente. El juez, además de aplicarle la condena, le puede poner como pena complementaria el decomiso. Institución que está vigente en el Código Penal. El decomiso. ¿Qué quiere decir? Le sacan todos los bienes y se lo pasan al Estado. Los venden, los rematan, en fin. Muy bien. ¿Cómo nace esta institución en Latinoamérica, al compás del narcotráfico? La extinción de dominio nace fundamentalmente en Colombia. Cuando el presidente Macri fue a Colombia, tuvo una entrevista con el presidente Santos, le dijo, tenga cuidado con este instituto del arrepentido y de la extinción de dominio. Acá tenemos arrepentidos de la FARC, de los PARA, de los narcos. Y también le dijo, tenga cuidado con la extinción de dominio porque el Estado sigue pagando
muchas extinciones que se hicieron en sede civil con medidas inmediatas de apoderamiento que después terminaron en procesos judiciales interminables. Me hace acordar mucho a la CONAREPA. La CONAREPA fue el instituto de Videla, no había defensa. Se lo detenía a los dirigentes políticos de ese tiempo y se le apoderaban de todos los bienes la dictadura militar de Videla. Después el Estado argentino tuvo que pagar, tuvo que devolver, lo que estaba en pie se lo devolvían y lo que no tenían que pagar lo vía indemnizaciones. En algunos casos nunca se pagó, pero bueno, son materia de litigio interminable, hay algunos bancos, algunas historias que todavía forman parte del escenario, digamos, de resarcimientos económicos de la dictadura militar. ¿Qué decimos nosotros frente a esta acción que se basa en la mera sospecha? Una acción civil puesta ante un juez civil de la ciudad de Buenos Aires que no sabe nada de derecho penal y que no le importa cuál va a ser la condena y la mera sospecha dinamita la acción de extinción de dominio, en donde la extinción de dominio significa también para la gente que nos escucha de que los bienes esos dejan de ser de propiedad del procesado que al final del camino puede ser condenado, imputado, en una etapa incluso del proceso anterior a la condena y pasan a ser de poder del Estado. La pregunta del millón es ¿qué pasa si hay absolución? En un proceso penal puede haber condena o puede haber absolución. Bueno, ¿qué debería ocurrir ahí si se produjo la extinción anticipada? Deberían devolverle los bienes si es que no están destruidos por una mala administración. Mira, hay jueces que administran campos, campos ojeros. Había un personaje del narcotráfico internacional que se llamaba el Señor de los Cielos, que a través de un operador financiero muy conocido de la City, había comprado un campo muy importante en la zona de Balcarce, uno de los campos más ricos ganaderos de la Argentina, que pertenecía a la familia Bordeu. Bordeu de Andrés. Digamos, no estoy estigmatizando al secretario. Lo que quiero decir que el muchacho que le decían el Señor de los Cielos, que hay una famosa serie que se emite por un canal todavía, que la repiten, con corridos narcos y toda esa... Vino a invertir en la Argentina, había invertido en un departamento en la calle Alvear, un piso en la calle Alvear, y habían comprado un campo en la mejor zona de Balcarce. Campos donde digamos, el titular de esos campos era Juan Manuel Bordeu, un piloto de carrera, un hombre muy famoso en la década del 60 y del 70, muy conocido, que corrió hasta en Fórmula 1 en la Argentina. ¿Qué quiero decir? Estos bienes están administrados in eternum por jueces. No sabemos cuál es el resultado, pero bueno, así funciona el sistema. Nosotros creemos, no quiero ser, no quiero ser destructivo con los diputados. Muchas veces uno comprende los tiempos políticos, las realidades, las situaciones que dinamitan hechos o acontecimientos graves, en donde, como dice un gran escritor español de la modernidad, que seguramente Durán Barba lo debe haber leído, que se llama Anereriti, un apellido medio complicado, se construye la política en las sociedades modernas sobre la base de la indignación. Política de la indignación. Con periodistas que se indignan, con sociedades que están frustradas, que tienen insatisfacciones económicas. Entonces, el elemento gravitante, mediante el sistema de redes, de comunicaciones, es poner a los demonios, el infierno siempre es el otro, y hay que indignarse mucho todos los días frente a los funcionarios del Estado, de la administración. Aparecen economistas que además están en todos los canales de televisión que pululan alentando el fracaso, la derrota, la inexistencia del futuro, y ustedes lo permiten, porque como no pagan pauta a nadie, cada uno dice lo que quiere en la televisión argentina. Creen que todo se resuelve en las redes, toda esta pavada. Nadie maneja la opinión pública, nadie maneja el horario prime time de la televisión, por lo tanto dicen cualquier cosa de todos. En fin, política de la indignación.
Entonces, alentar la política de la indignación para tratar de legislar de cualquier manera sobre situaciones que, como son circulares, fundamentalmente mañana van a tener que responder ustedes también, porque todo vuelve y todo circula. Inevitablemente, lo que hagas hoy, mañana también lo vas a pagar. Y las normas que regules ahora en las relaciones penales, civiles, comerciales, te las van a aplicar también en el futuro, en un país destructivo, donde siempre lo que viene es peor y además todas las cosas en la Argentina inevitablemente, y especialmente en los gobiernos, terminan mal. Esa es la lógica que tenemos en la Argentina. Con un escenario dominante fundamentalmente de los medios de comunicación, que controlan la opinión, la indignación, todo esto, que todos sabemos. Entonces, creemos que era una ligereza y una gran irresponsabilidad votar este tema, como venía. La mera sospecha disparaba la acción. La verdad, si la Cámara de Diputados quiere votar eso, que lo vote. Los funcionarios de este gobierno van a tener que pagar. Hoy un funcionario importante, no lo voy a nombrar por una cuestión de respeto, ¿no? Porque el domingo en un programa periodístico se dijo una cosa referida a una empresa, vendió todas las acciones. Conflicto de intereses, financiamiento offshore, digamos, hay para todos los gustos, todos los juegos son válidos. Lo que quiero decir es que tenemos que tener una ley que sea buena, que sea precisa, que garantice el debido proceso y que funcione indudablemente en correlato con el proceso penal. Que funcione en el proceso penal. La ley de extinción de dominio se dispara como una acción civil autónoma dentro del juicio oral, Presidenta. Cuando se inicia el juicio oral, ya hay elementos que indican una semiplena prueba, ya hay acto de procesamiento, ya hay pruebas anticipadas recogidas para el debate del juicio oral, ya el tribunal está constituido y entonces el procurador general, antes a través de sus fiscales, puede iniciar la acción de extinción de dominio, que es de naturaleza civil. Y ese tribunal oral va a evaluar las dos cuestiones centrales de su tarea. Por un lado, la responsabilidad penal y por el otro lado va a resolver si hay bienes comprometidos que son consecuencia del delito que deben extinguirse y pasar a propiedad del Estado. Me parece que hay un debido proceso, hay garantías, hay un derecho a la defensa. No puede invertirse la carga de la prueba. Tiene que haber un proceso, hay una demanda que hace el fiscal, el procurador, y hay una respuesta, hay una defensa del imputado que va a ser sometido a juicio penal y responsabilidad penal. Puede decir, mire, estos bienes yo los compré con mi trabajo, acá hay 10 bienes, 5 los compré antes del cargo público, sepáremelos, señor. No vamos a discutir sobre la titularidad del dominio de estos bienes. No tienen nada que ver con la gestión pública. Puede defenderse, incluso puede discutir que los compró desde el punto de vista de una evolución patrimonial. Después, bueno, el tribunal valorará. A ver, debido proceso. Mire, todos los juristas, ¿sabe lo que dijo el doctor Dona, un especialista, uno de los hombres que ha hecho un tratado del derecho penal, colaborador de Zaffaroni, Visión Garantista, Gil Lavedra, Arlaniam, digamos, los principales juristas que han venido acá, Gorman Joffre, que tiene una línea ligada a la lucha contra la corrupción, todos consideraron un verdadero despropósito este tema. La calificaron de inconstitucional. Dona llegó a decir, este es derecho penal del enemigo. Al enemigo ni justicia. Derecho penal del enemigo, dijo el doctor Dona. Derecho penal para el enemigo ni justicia. Esto más o menos es el concepto que dijo en la comisión del Senado, donde pasaron más de 20 juristas, fiscales como Ple, todos opinaron totalmente de manera negativa, contundente, clara. Había que hacer algo distinto. Mire, hay un jurista que es integrante también de la Cámara de Casación, que está trabajando en la reforma del Código Penal, que ahora el gobierno ha decidido, aparentemente por el
por el problema del aborto y para no seguir con esta discusión, ha decidido postergar la presentación del Código Penal para el año que viene. Se llama Mariano Boriski, publicó un artículo que se llama Restitución de bienes mal habidos. Un buen artículo que habla de esta iniciativa que tiene el Senado, que respalda esta iniciativa, que tiene que ver con el debido proceso, con garantías, con que la persona se pueda defender, acreditar si los bienes son legítimos o no. Mínimamente, vivimos en un Estado de Derecho, esto no puede ser la Conarepa. Ahora, claro, después está el discurso mediático, el de la marcha. Yo estoy de acuerdo que se devuelvan los bienes mal habidos, o los bienes del enriquecimiento ilícito, estoy de acuerdo. Que se trata de ubicar los fondos, dónde están, y qué sé yo, de todos, de los que también arman sociedades y las llevan al extranjero. Y ahí también hay un problema, hay en el proyecto algo que es muy interesante, que la sustitución de bienes no se identifican las cuentas en el extranjero. Se acredita la existencia de las mismas, pero no se sabe dónde están ubicadas y en qué banco. Y hay sustitución de bienes por bienes argentinos. Mire, el proyecto es bastante importante y además plantea 4 puntos centrales de extinción anticipada. ¿Cuándo puede haber extinción anticipada? En el caso de Fragancia, la ministra de Seguridad lo quiere este tema porque lo necesita para los narcos. Cuando la fuerza de seguridad entra en un operativo, en un campo, en una mansión narco, donde hay droga, donde hay dólares, donde hay motos, donde están los autos, la lancha, la modelo, llévense todo, con todo, se lo llevan todo. No queda nada, todo a mano del Estado. Ahí hay Fragancia. Está la operación, está la droga, está la plata, está la moto de alta velocidad, están los Audi. Llévense todo. El avión, llévense todo, muchachos. Llévense todo. Extinción anticipada en Fragancia, con proceso sumarísimo, porque este Senado votó una ley de Fragancia. En caso de fuga, si se fuga, indudablemente, está en rebeldía, también extinción anticipada, fuga, rebeldía. Son casos en donde esta ley, este modelo legislativo plantea extinción anticipada. En caso de muerte, donde no se pueda identificar, digamos, cómo se extingue también el dominio de bienes que no pueden pasar a la sucesión. Si son bienes mal habidos, no pueden pasar a los herederos. Así que la ley es previsora, toma algo del esfuerzo legislativo, intelectual del senador Pinedo, que esta es una acción de extinción de dominio que lleva adelante el fiscal por decisión del Procurador General y que es una acción de naturaleza civil en el proceso penal y que va paralela con el proceso penal, y que se tiene que decidir de manera contemporánea con la resolución penal. Cuando se dicta la condena, también se resuelve sobre los bienes. Si es que los bienes tienen que ver con el delito, porque puede ser que haya delito y que esos bienes no tengan que ver con el delito. Así que este es el proyecto. Y creemos que el Estado tiene instrumentos realmente adecuados, importantes para poder resolver las cuestiones. Si va a ser aplicable a las causas en trámite o no, serán decisiones que evaluarán la justicia. Indudablemente que en el sistema penal argentino el principio general es que las normas no son retroactivas. Resulta que hay periodistas que no saben nada. A ver, cuando uno entra a la Facultad de Derecho, en Introducción al Derecho, y en Civil Parte General, el principio es que las normas no son retroactivas. Ninguna relación normativa puede regular cuestiones del pasado, porque de lo contrario el sistema jurídico sería totalmente inseguro. Así como la norma penal no puede regular cosas del pasado, porque tiene que haber una ley anterior
al proceso. En fin, esto es el derecho, no les gusta, cambiemos todo. A ver, hablan de que los procesos judiciales tardan mucho. Miren, yo les pongo un ejemplo muy concreto, donde hubo 50 muertos en la Argentina, que fue la causa 11. En 2 años y medio hasta hubo sentencia de la Cámara de Casación. 2 años y medio. 2 años y medio. Juicio oral, Cámara de Casación. Hoy hay un recurso abierto ante la Corte. 2 años y medio, no 15 años, 2 años y medio. Recientemente un empresario muy importante que había salido en libertad por decisión de una Cámara Federal, la Cámara de Casación lo resolvió en 60 días el recurso y lo volvió a meter preso. Si usted me pregunta si yo estoy de acuerdo con la prisión preventiva anticipada, no estoy de acuerdo. Pero bueno, es lo que está pasando, digamos. Describamos cosas. Hay que acortar los procesos, habrá que hacer juicios, digamos, limitados en el tiempo, evitar las chicanas judiciales. Eso es tarea de los jueces. Mire, el Pacto de San José de Costa Rica, que se aplica como norma constitucional, porque hemos incorporado todas las normas institucionales con la reforma del 94, establece que los procesos judiciales tienen que durar un tiempo razonable. ¿Y cuál era el tiempo razonable que habíamos estimado en las leyes cuando se votó la norma del 2x1, cuando las cárceles estaban colapsadas? Porque todo el mundo se indigna con la norma del 2x1, pero fue una consecuencia de la estructura totalmente destruida de las cárceles argentinas. Casi una salida de emergencia en el gobierno de Carlos Menem y del ministro de Barra, del ministro de Justicia, donde se contaba doble cada día de detención preventiva. Había casos que duraba la prisión en la cárcel 4 o 5 años y después la condena de fondo no llegaba a ese tiempo. En fin, es como la provincia de Buenos Aires, ese territorio insondable, donde los presos se esperan en comisarías y algún domingo pasa algún evento y se prenden fuego adentro de la comisaría, con los colchones, se mueren. Aberrante. El sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires es aberrante. El sistema federal mejoró un poquito con Marco Paz y con Ezeiza. Hasta hace poco teníamos las cárceles federales instaladas acá en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Yo era diputado en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y recorrí esas cárceles, 93-94, en el medio del colapso. ¿Qué quiero decir, Presidenta? Creo que estamos votando una buena ley. Un instrumento que va a servir para extinguir el dominio de bienes mal habidos, en un marco del debido proceso y de razonabilidad jurídica, donde va a haber garantías, donde el sistema penal argentino tiene que tener garantías. Y lo que hacemos es una experiencia que ya en el proceso penal ya estaba instalada, que es la acción de la reparación civil en materia penal. En muchas jurisdicciones funciona cuando hay un accidente culposo o una muerte culposa. Muchos abogados, además de tramitar la responsabilidad penal por el homicidio culposo, por las lesiones graves, también le piden al juez penal que haga la reparación económica. No van en una acción civil autónoma al juzgado civil. Los que trabajan bien, lo que hacen es una cuestión de prejudicialidad. ¿Qué significa? Esperan la condena penal, lo condenan al sujeto por homicidio culposo o por lesiones graves y luego toman todos los elementos probatorios de la causa y hacen una acción civil en el fuero civil por daños y perjuicios. Pero en muchas jurisdicciones funcionaba paralelo. La responsabilidad penal de la persona imputada junto con la acción reparatoria económica. Esta es una experiencia que no es novedosa la que estamos implementando y que conjuga el proceso penal, la responsabilidad penal. El fallo puede ser resuelto por el tribunal oral en la condena penal y también en la extinción de dominio, y estos tiene que tener el doble conforme. La Corte ya lo dijo en el caso Menem también, que es un caso muy interesante, la causa de las armas.
La Corte dijo, señores, falta el doble conforme, falta la apelación ante la Cámara de Casación, resuélvala. Entonces, cuando hay resolución de responsabilidad penal o de extinción de dominio de bienes, queda un recurso ante la Cámara de Casación. Y si hay absolución, hay un inmediato recurso de revisión para que los bienes vuelvan al imputado, que fue liberado en el proceso penal. No puede haber extinción de dominio si no hay condena, porque no hay causa para extinguir los bienes si no hay condena. Si a alguien le están imputando enriquecimiento ilícito y resulta que el juicio no lo condena, mal pueden tomarle los bienes y apoderarse de los bienes. En fin, me parece que estamos votando un instrumento también para los tiempos, no para la coyuntura, no para la demagogia punitiva, no para el derecho penal del enemigo. Algo que tenga razonabilidad, algo que soporte el rigor de la constitucionalidad en la Argentina, que no sea discrecional y que tenga constitucionalidad. Hay que hacer también una tarea, diría, de explicación, que la gente no se compre discursos demagógicos en el horario de 20 a 23. En la televisión, o en la radio, o en algunos periodistas de los medios gráficos que no saben nada de lo que publican. En fin, no me quiero pelear esta noche con los medios, pero también son parte del problema que vive la sociedad argentina. Tienen que describir los hechos que pasan, nadie dice que no. Y yo soy respetuoso de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. Pero a mí me parece que la Argentina necesita leyes permanentes, que no violenten, que no sean discrecionales, que permitan lograr los objetivos. Mire, en el día 5 de agosto, un fiscal de mucho predicamento, si me lo prestás, ¿por dónde está? Termino ya, no voy a prolongar. Perdí el riesgo de los atajos, se llama. Es un artículo del diario Perfil y lo publica el fiscal Federico Delgado. Nadie puede decir que tiene simpatía con el gobierno anterior, ni tampoco con este gobierno. Diría, si lo tuviéramos que ubicar a Delgado, un hombre de una impronta personal muy liberal, digamos, que tiene un estilo muy directo, diría que sería un fiscal independiente. Da el perfil de un fiscal totalmente independiente, del poder actual y del poder anterior. Ha llevado causas resonantes, algunas tienen que ver con hechos que ocurrieron recientemente, Panama Papers, en fin. Delgado escribe un artículo en el diario Perfil, se llama El riesgo de los atajos. La única excepción es que una sentencia judicial destruya ese estado de inocencia y que esa decisión no admita ninguna apelación más. Es el encabezamiento de Delgado. El Congreso de la Nación debate la ley de extinción de dominio. Constituye un intento de responder a la demanda de regeneración moral que circula en la sociedad frente a la impunidad. La idea del proyecto es que el crimen no rinda beneficios. No es un secreto que muchos ciudadanos ocuparon la función pública, se enriquecieron, etc. Están quienes privilegian una solución justa y rápida, un modelo diputados, un modelo, con todo respeto lo digo, del presidente provisional. Solución justa y rápida, que se traduce en desapoderar a los imputados del producto del delito inmediatamente. Por el otro se ubican aquellos que dudan de la posibilidad de alterar el patrimonio de las personas sin una sentencia de culpabilidad que brinde esa chance. Intuitivamente, dice Delgado, es tentador acercarse al primer grupo, porque es justo que quien cometió actos de corrupción no se beneficie con su delito. Sin embargo, es complejo justificar este atajo, sustancialmente justo de acuerdo con la Constitución Nacional, que fija reglas muy claras a la hora de afectar los derechos de los ciudadanos. Nuestra Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos algo magnífico, un estado jurídico de inocencia. Nos dota de una gama de derechos que al menos desde el plano formal nos iguala a todos. Nacemos, vivimos y morimos inocentes para la ley. La única excepción es que una sentencia judicial
destruya ese estado de inocencia. Con esto termino, Presidenta. Vamos a votar el dictamen que tiene el número mayoritario. No es el dictamen de mayoría, pero tiene la mayor cantidad de firmas. 16 barrios de 8. Muchas gracias.